Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 12 de noviembre y a continuación les vamos a presentar toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Magisterio colombiano adelantó esta semana en todas las instituciones educativas del país anormalidad académica. Se fortalece la movilización del 17 de noviembre, todos a la calle en rechazo a la reforma tributaria. Quien iniciara como un mal chiste en la política norteamericana, hoy se prepara para llevar las riendas del país más poderoso del mundo. Hoy nos encontramos desde los jardines del Museo Nacional. La invitación para los padres de familia y los docentes para que aprovechen este fin de año y visiten las exposiciones permanentes y temporales que se programan en este museo. Mi nombre es Omaira Morales. Aquí inicia Encuentro. Encuentro. Nuevamente la presión del magisterio colombiano, que llamó a la normalidad académica en todas las instituciones públicas del país la semana pasada, llevó a que el gobierno nacional comenzara a darle cumplimiento a los acuerdos. FECODE orientó la normalidad académica en todo el país luego del incumplimiento por parte del gobierno a los acuerdos firmados el mes de mayo del año 2015. Gracias a la presión que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y sus sindicatos filiales ejercieron, el Ministerio de Educación expidió el decreto 1751 que reconoce el pago del retroactivo al 1 de enero de 2016 para los docentes que superaron la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Luego de que los educadores en todo el territorio nacional dieron inicio a la normalidad académica, el gobierno emitió rápidamente la resolución 21292 que fija el cronograma de actividades de cara a la evaluación con carácter diagnóstico formativa para los docentes que están a la espera de presentar la prueba de manera que les permita ascender en el escalafón docente. Y asimismo se acordó el protocolo para el pago de las deudas del Magisterio Nacional. Convocatoria a la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Apertura y divulgación. Del 2 al 18 de diciembre de 2016. Compra del número de identificación personal. Del 19 de diciembre de 2016 al 23 de enero de 2017. Inscripción. Del 2 al 24 de enero de 2017. Y se cumplió a nivel nacional la convocatoria de FECODE para desarrollar anormalidad académica. Los maestros desarrollaron media jornada de clases y el tiempo restante lo utilizaron para hacer jornadas de protesta y asambleas informativas, entre otras actividades. En menos de 15 días el gobierno nacional expidió el decreto 1751 que reconoce el retroactivo a los docentes que superaron la evaluación con carácter diagnóstico formativa al 1 de enero de 2016. También expidió la resolución 21292 con el cronograma para los docentes que presentarán la evaluación. Y asimismo se acordó el protocolo para el pago de deudas. Hay un descontento general porque aquí hay que protestar para hacer un acuerdo y después hay que protestar para que cumplan el acuerdo, ¿sí? Y eso pues es ilógico. Los 32 municipios del departamento de Córdoba adelantaron la anormalidad académica como una medida de rechazo a los continuos incumplimientos del gobierno con el magisterio. Cada día la situación va empeorando porque el ataque que hace el neoliberalismo contra la educación pública es mayor. La única manera de tenerlo es a través de la lucha, a través de los paros, a través de los diálogos, pero que se cumplan. Con un balance positivo, en Cundinamarca también se adelantó la jornada de anormalidad académica. Estamos concienciando a todos los profesores para que protestemos, para que seamos conscientes de qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que está pasando no solamente con estos decretos, sino con la situación del país, con las mentiras que nos está diciendo el gobierno a través de los medios de comunicación. En el departamento del Tolima, los docentes también sentaron su voz de protesta por la falta de recursos para la educación pública.
El gobierno promete y dice muy bonitas cosas, pero no muestra la plata, no muestra el dinero, no dice de dónde van a sacar los recursos y le transmite toda esa obligación a las entidades territoriales que igualmente están sin un peso para educación. En Bogotá los maestros desarrollaron diferentes actividades, foros y asambleas. Vamos a participar en unas jornadas que está convocando la federación y la del 17 que es como la grande, ¿cierto? Que vienen de todos los departamentos y que es como la toma de las capitales. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE para el próximo 17 de noviembre mantiene la toma de capitales en contra de la reforma tributaria y la firma del acuerdo de paz ya. El profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Buen día. La movilización, la protesta y las acciones organizadas de anormalidad académica forzaron al Ministerio de Educación a cumplir los compromisos adquiridos. Esta es una lección que debemos aprender. Con estos tipos de gobiernos que existen en Colombia, los trabajadores, para reclamar nuestros derechos, tenemos que accionar la movilización. A manera de balance podemos presentar unos resultados. Por ejemplo, se expidió el decreto 1751 que reconoce los efectos fiscales retroactivos al 1 de enero del 2016. Se promulgó también el decreto que convoca la evaluación de carácter diagnóstico formativa para la segunda corte en materia de pagos de deuda, de ascensos, horas extras, zonas de difícil acceso, dotación que no están glosadas, se evacuarán de acuerdo a un protocolo que ha establecido el Ministerio de Educación Nacional. Se define igualmente una comisión técnica, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, FECODE, para concertar lo atinente a la continuidad del proceso de nivelación salarial en el 2020 y 2021, así como lo referido a la reforma del Sistema General de Participaciones para lograr los recursos para la educación pública financiada y administrada por el Estado. Esperamos que el Ministerio del Trabajo no siga dilatando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que hoy se encuentra en estudio en dichas oficinas. En el mismo sentido, ha quedado pendiente la definición del derecho a la bonificación por servicios prestados, que se le reconoce a través de ese decreto a todos los trabajadores, pero que excluye al magisterio. Felicitamos al magisterio colombiano por su compromiso militante con FECODE y sus sindicatos filiales. Que tengan un buen descanso. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El ministro de Hacienda dice que el gobierno nacional ha mantenido en un dígito las cifras del desempleo en nuestro país, que se han creado más de 300.000 empleos en el último año. Sin embargo, la Central Unitaria de Trabajadores los desmiente y utiliza este argumento para fortalecer la movilización programada el próximo 17 de noviembre en contra de la reforma tributaria. Según el DANE, en septiembre se registró la tasa de desempleo más baja en los últimos 16 años, 8.5%, lo que evidencia, según el gobierno, la creación de 300.000 nuevos trabajos en el último año. Cifras que son rebatidas por la realidad de los colombianos que subsisten con trabajos de días y horas sin ningún tipo de estabilidad laboral. Si comparamos un poco la evolución de estas cifras, así sean oficiales, nos encontramos con que desde el año 2011 al 2016 nos han dado siempre las mismas cifras, de un 8.5 a un 9.8. Nosotros observamos que en otros países aplican medidas y tienen saltos bruscos en términos de desempleo. Por ejemplo, en Estados Unidos llegaron a estar después de la crisis de 2008 en 10 puntos y lo han bajado a 5. Nosotros aquí tenemos movimientos supremamente muy leves. Y eso hace que las medidas que se han propuesto por el gobierno, como la reducción de horas extras, la reducción del valor de los dominicales
Una reforma tributaria que nos aplicaron para empleo en el año 2012 no generó ningún resultado tampoco. Aunque el ministro de Hacienda manifieste que la política de empleo está en crecimiento, la CUT denuncia la tercerización que se mantiene en el gobierno nacional y por parte de las empresas privadas y multinacionales, así como la contratación de prestadores de servicio que vulnera el derecho de los trabajadores a contar con prestaciones sociales pagas por el empleador. Este es uno de los argumentos que acompaña la jornada del 17 de noviembre en contra de la reforma tributaria de Santos, que asfixia a las clases media y baja y premia a los que más tienen. La realidad es que las cifras son crueles, son 2.400.000 personas que están sin empleo. Y si vamos a mirar el resto, unos 20 millones que están empleados se encuentran en la informalidad más del 60%. Nosotros no podemos celebrar esas cifras. El hecho de que se mantengan un poquito por debajo de 10 puntos no significa que haya empleo en Colombia. Al contrario, nosotros calcularíamos en más de 3 millones el número de desempleados, teniendo en cuenta que pues, las cifras del DANE cuentan como ocupado alguien que trabaja unas horitas en el día, alguien que trabaja unos días en la semana y no alguien que trabaja cotidianamente. Por eso, el llamado es acompañar las movilizaciones que en las ciudades y plazas del país se realizarán el 17 de noviembre, cuando las centrales obreras, el magisterio en pleno y las organizaciones sociales salgan a gritarle al gobierno nacional su rechazo total a la regresiva reforma tributaria que aumenta la brecha de desigualdad en el país. Por eso, el 17 de noviembre, todos a la calle. Carga y valoración de los instrumentos, del 25 de enero al 23 de julio de 2017. Publicación de resultados por parte del ICFES, 24 de julio de 2017. Multas por cerca de 15.000 millones de pesos impuso el Ministerio de Trabajo a 8 empresas nacionales y extranjeras por estar implementando la tercerización laboral. Hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con el gobierno nacional? ¿Es quien más desarrolla esta estrategia laboral? Sintra Marley, Antoc, Sintra IME, Sintra Carbón, entre otras, gracias a querellas interpuestas entre el 2014 y el 2015 por tercerización laboral, llevaron a que el Ministerio de Trabajo sancionara con multas en dinero que ascienden a los 15.000 millones de pesos a estas empresas nacionales y extranjeras. Bien por la acción, pero en la práctica, ¿qué representan estas sanciones monetarias? ¿Se pone fin a la tercerización? Aquí hay que tomar más que decisiones mediáticas, obviamente, pues que multen, pero que las multas funcionen. Pero más allá de eso hay que hacerle una guerra frontal a la tercerización en nuestro país. Y uno esperaría que el Ministerio de Trabajo asuma esto con mucha mayor voluntad. Con la tercerización, empresas millonarias le hacen el quite al pago de los derechos laborales de los trabajadores. A la hora de la verdad, esas pírricas multas no mueven el piso financiero de las industrias. Se requiere mano dura con todos sin excepción, porque vale recordar que el gobierno nacional es el principal tercerizador del país. Critica, pero no aplica. La norma es muy tibia, no solo por el tipo de sanción que se impone, sino por lo que permite. La regla no está hecha para acabar con la tercerización laboral en nuestro país. Las normas ministeriales todavía, pues por ejemplo, lo que dejó ver el decreto 513, pues da fe de que el gobierno no está en la intención de combatir seriamente la tercerización laboral. Las primeras sancionadas son la Clínica Marley y Ocupar Temporal S.A., ambas aquí en la capital de la República, cada una con multas de 3.185.259. El Hospital Universitario del Caribe de Cartagena y la Temporal Coneca, con multas de 68.945.400 respectivamente. La Drummond y Carbones del Cerrejón y las contratistas de ambas, G-Colsa y Dimantec, con multas de 2.069.000 pesos cada una. Cifras pírricas para la cantidad de dinero que tienen estas empresas. Término para presentar reclamaciones, a partir del día hábil siguiente a la publicación de resultados. Término para resolver reclamaciones, máximo 45 días calendario. Y un recomendado, maestros y maestras, que no se pueden perder de la más reciente edición de la revista Educación y Cultura. El artículo, La partitura de la paz. Sí a la paz en Colombia, así debe ser la escala musical del fin del conflicto armado, de manera que se pueda vivir con dignidad y en la búsqueda del bien común. Así lo manifiesta la profesora Piedad Córdoba. La escuela, nosotros los maestros, comunidades de las escuelas, se piensen en estas nuevas formas de trabajar, de tramitar, de transformar los conflictos
que pueden ser del orden cognitivo en la escuela, del orden de la convivencia, de las relaciones sociales. En medio de la coyuntura que atraviesa el proceso de paz con las FARC, es importante revivir y aprender de los acuerdos del pasado con el EPL y el M-19. Desde la escuela, la historia, la literatura, el teatro, el cine, la música y otras expresiones van a permitir interpretar el conflicto y el fin del mismo. Ya tenemos un potencial artístico que articularemos con la pedagogía, por supuesto con la filosofía, con la antropología, para que se haga presencia curricular en la escuela. Este es un proceso donde cada colombiano es un instrumento musical, una partitura que interpreta y explota su potencial para respetar las diferencias de cada uno, donde se busca perdonar y recobrar la identidad cultural. Necesitamos reconocer justamente esta historia para no repetirla, ¿sí? Para que digamos un poco estas dos consignas, una que nos entrega todo el proceso de Argentina de nunca más y la que se ha construido en Colombia desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Desde la escuela, el compromiso de los docentes es lograr que los estudiantes entiendan que la firma de los acuerdos, más allá de la dejación de las armas, es un reto para pensar el país de otra manera. Necesitamos reconocer al otro y producir diferencias en el otro. Esa es parte de las tareas que tenemos hoy en Colombia. Es un escenario que convoca a todos para dejar a un lado la exclusión, la intolerancia, la inequidad, aceptando las diferencias culturales y sociales, permitiendo que la educación transforme las condiciones de inequidad en oportunidades. El profesor Tarcisio Mora Godoy, segundo vicepresidente de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Muy buenos días para todos los docentes. Quiero agradecerles a todos los maestros por su respaldo que hemos obtenido durante todo este periodo. Segundo, además de eso, felicitarlos por el acompañamiento que sí hemos tenido con las tareas de FECODE, en las movilizaciones, los seminarios, los eventos, lo de la escuela sindical y de igual manera lo que tienen que ver con las actividades de los juegos y el folclore. Todos estos aspectos fortalecen a nuestra federación. Pero de igual manera quiero decirles que queda ratificado la jornada del 17 de noviembre, porque es una jornada citada por la Central, por el Comando Nacional Unitario y porque al borde de esta situación está la reforma tributaria y posiblemente otras reformas que nos afecten. Fue un éxito para FECODE y para todos los maestros haber presentado ese pliego que se negoció el 8 de mayo. Hemos visto cada uno de los puntos, el éxito de ellos, y yo creo que merece que el magisterio le haga ese reconocimiento a la federación, a su comité ejecutivo y a los sindicatos regionales que acogieron puntualmente cada uno de nuestras orientaciones. Eso significó haber logrado un parámetro muy importante de la evaluación y haber logrado el éxito de la retroactividad, cosa que no existió ni siquiera en el 2277. Segundo, el pago de las deudas. Tercero, lo que tiene que ver con plasmar unos juegos y una recreación para el magisterio en los mejores hoteles. Y además de eso, haber garantizado ya la convocatoria de la nueva corte, y eso significa un avance para el magisterio. ¿Qué nos proponemos? Que el próximo año, en el 2017, tenemos que pelear la nivelación salarial, el buen presupuesto para la educación, tenemos que estar pendientes de los pensionados que están de igual manera pidiendo apoyo, los del grado 14 que no han recibido las condiciones favorables, pero todo esto pasa con la unidad, fortalecer los sindicatos y esperamos que este final de año sea de unidad y de reflexión para todos los educadores. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. La corrupción y la mala administración tienen hoy en muerte lenta al Hospital Universitario del Valle. La salud en Colombia ha entrado en estado de coma. Hoy la difícil situación que atraviesa el Hospital Universitario del Valle así lo evidencia. La situación actual es que hoy la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con un grupo de 14 o 15 directivos, han hecho de este hospital lo peor en salud. ¿Y por qué lo digo? Porque ha sacado a todos los médicos especialistas y a las enfermeras, personas con conocimiento y experiencia que hoy le salvan la vida al hospital.
El despido de cerca de 1.000 empleados y el cierre de algunas especialidades han sido producto del incumplimiento en el pago de las EPS y la corrupción que ha dejado sin atención a miles de colombianos en el departamento del Valle del Cauca. Frente a esta problemática, el gobierno departamental optó por la vía más fácil. Hoy Dilian Francisca cree que mandando al hospital a ley 550 a una ley de quiebras es la solución del hospital. Doctora Dilian Francisca, ¿sabe cuál es la solución? Que usted como gobernadora le pague al hospital lo más de 120.000 millones de pesos que le debe por el no post, por los tratamientos y los medicamentos que no cubre el plan obligatorio de salud y que usted como gobernadora tiene que pagar al hospital porque el hospital ya los atendió. Sumado a la Ley 100 y los malos manejos administrativos de cada gobierno, traen de muerte lenta al sistema de salud en el país. El negocio de empresarios corruptos se trasladó de una entidad a otra, como pasó con Saludcop y que hoy se refleja en Café Salud. Hoy la situación que se está presentando tanto en la parte pública como en la parte privada nos da la razón de que el sistema prácticamente está quebrado, pero el gobierno se niega a reconocer esa crisis. Un año atrás el gobierno sostuvo que podía salvar a la entidad, hoy ya la puso en venta. Mientras esto sucede, en 558 municipios ya no se presta el servicio y los miles de colombianos se han quedado desamparados. Los mismos trabajadores deben de pagar la quiebra del hospital, los dineros que se han quedado en la intermediación. ¿Qué va a pasar con los cerca de 6 millones de usuarios? ¿Dónde van a ser atendidos? De otro lado ya empezaron los despidos masivos y se desconoce cuántos empleados se quedarán cesantes. Una confirmación más de que la salud en Colombia se convirtió en un negocio y dejó de ser un derecho. Publicación de lista de candidatos. Una vez enviados los listados de candidatos por parte del Ministerio de Educación Nacional a las entidades territoriales, estas efectuarán la publicación de los listados dentro de los 10 días siguientes a la remisión. Hoy en Encuentro, análisis sobre las implicaciones que traerá para nuestro país y para el resto del mundo, los aliados de Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump. Nunca participó en política, es un millonario excéntrico, construyó su imagen luego de ser estrella de televisión y consolidó su candidatura presidencial a través del discurso nacionalista, segregacionista y belicoso que demostró una nueva manera de hacer política. Válida o no, lo llevó a ganarle a la maquinaria de los Clinton. Lo que empezó en un chiste convirtió a Donald Trump en el presidente de los Estados Unidos. Con la elección de Donald Trump se abría un periodo de incertidumbre y yo creo que eso es lo que se viene. Son muchas las cosas que prometió Trump, muy escandalosas, muy difíciles, unas muy cuestionables, como el tema de la expulsión de los inmigrantes. Y yo creo que vamos a ver si, como parece él después de su primer discurso ya como presidente electo, si le va a bajar al tono a esas declaraciones y a su agresividad. Porque es evidente que su agresividad le dio resultados, pero una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. El mundo está a la espera de ver cómo Trump, quien en campaña se mostró ligero declarándole la guerra y la persecución a los migrantes, evidenciando su poca experiencia en política internacional y doméstica, hizo que cayeran las bolsas y se desplomara el peso mexicano, muestra entonces su cara diplomática. Deje ver cómo lidiará con las riendas del país que incide en el resto del mundo. ¿Cómo sale Colombia de esta batalla electoral? Yo creo que para Colombia, sin duda, en esta parte de Latinoamérica es el país que más expectativa tiene de lo que vaya a ocurrir, porque lo primero es si Trump va a apoyar o no el proceso de paz con las FARC, si va o no a apoyar el proceso de paz con los helenos, porque bien puede ocurrir que no, pero yo lo que creo es que seguramente puede generarse un ambiente para renegociar ese tratado de libre comercio, que si se llega a dar esa opción, pues habría que ver si es del todo desfavorable o no para Colombia, porque hay unos temas que tampoco son favorables para Colombia. Varias lecciones deja la elección de Trump. 1, las candidaturas se mueven hoy no por las encuestas, sino por las redes sociales. Ojo, eso pasó con el plebiscito en Colombia. 2, la campaña sucia de insultos, improperios y ataques se impone y logra despertar los sentimientos bajos que hacen que la gente vote. Y 3, hablar por hablar deja huella en el electorado. Ahora habrá que ver qué de todas esas amenazas y promesas ilógicas, ya con la Constitución y la ley, puede hacer. La historia hasta ahora inicia. Ahora reina entonces la incertidumbre. Acreditación de requisitos y expedición de actos administrativos. A partir de la publicación de los listados de candidatos, la entidad territorial contará con 15 días hábiles.
Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana, gracias al mandato de la Junta Nacional y la orientación de la Federación, los maestros declaramos rota la paz laboral entre el gobierno y FECODE. Y en el marco de la ruptura de la paz laboral, decretamos la anormalidad académica. Es decir, que una parte del tiempo respondemos a nuestros estudiantes, pero otra parte del tiempo la asumimos para las tareas gremiales, las tareas sindicales, para la movilización, para el mitin, para la protesta. Y gracias a la unidad del magisterio y a esa presión, se expide el decreto 1751, con el cual se reconoce el retroactivo de ascenso a los maestros que ascienden del 1278, producto de la evaluación diagnóstica formativa. Y ese reconocimiento que se logra en este momento, hay que decirlo que es producto de la lucha, producto de la presión del magisterio. Pero además, la convocatoria a la segunda corte no habían expedido el cronograma. Se logra, con la presión, generar una mesa de discusión con el secretario general de Presidencia de la República, la ministra del Trabajo, Ministerio de Educación y funcionario del Ministerio de Hacienda. Y terminamos sentados en la mesa una comisión de FECODE con el ministro encargado y el viceministro de Educación. Propósito, resolver el contenido de la expedición del cronograma para la convocatoria de la segunda corte, porque lo que habían publicado recogía todas las expectativas de FECODE y logramos concertar unos ajustes. Y por eso también se expide esta resolución. Y para deudas, compromiso también incumplido, se hace un protocolo para pago de deudas y se van a pagar deudas en materia de zona de difícil acceso, dotaciones, ascensos o costos acumulados, y en el tema de primas extralegales manifestamos nuestra inconformidad por haber elevado una consulta al Consejo de Estado para estos pagos. Pero el Ministerio hace una claridad. No es si se paga o no se paga, sino quién debe asumir el pago de las primas extralegales, si el ente territorial, si la nación o el ministerio. Esa es la consulta que hay en el Consejo de Estado. Entonces le pedimos al gobierno también que nos mostrara el protocolo. Todo esto fue acordado con FECODE y lo que podemos decir hoy es que los avances fueron producto de la concertación, de la negociación. Y como nos volvimos tomasinos, hasta no tener los actos en la mano, no levantamos la orden de generar nuevamente la paz laboral. Con los actos, entonces podemos decir que la anormalidad académica llegó hasta el viernes de esta semana y la próxima semana recuperamos la actividad escolar en términos regulares. Para finalizar, invito a todo el magisterio colombiano a participar en la jornada de protesta del 17 de noviembre contra la reforma tributaria y por la paz ya. Feliz fin de semana. No olviden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 de la tarde por el Canal 1. Nuestro tema, los diálogos, las conversaciones ya públicas entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuándo iniciará la mesa de negociaciones? ¿Cómo sortear los obstáculos? Análisis mañana. Y maestros y maestras siempre deben tener pendiente nuestro programa, porque ahí van a ubicar las permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Recuerden visitar nuestra página web www.fecode.edu.co, estar pendientes de nuestras redes sociales si quieren interactuar.
con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Y la invitación para el magisterio en pleno para que participe de la jornada de movilización en contra de la reforma tributaria el próximo 17 de noviembre. Gracias por su compañía. Nos vemos en las calles. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía.